Jóvenes, para esta segunda clase entonces daremos lo correspondiente a lo que viene siendo la estructura de la norma, siguiendo con el programa que tenemos. La estructura de la norma, la teoría penal, es un estudio de la teoría de la ficción y la aplicación de la regla jurídica que define los delitos y asigna sanciones. En esencial, analiza cómo la ley traduce una prohibición social de un mandato legal con consecuencias específicas. La estructura, por tanto, de la norma penal se divide en dos: en un supuesto de hecho que se denomina precepto, es una descripción de la conducta prohibida u ordenada, es una hipótesis o un modelo de comportamiento de la ley penal que busca evitar, por ejemplo, el delito de homicidio. El supuesto de hecho es el que priva de la vida al otro. Y la consecuencia jurídica, que es la segunda parte o es la sanción, es el castigo o la medida de seguridad que se impone a quien realiza la conducta descrita en el supuesto hecho. Siguiendo el ejemplo anterior, la consecuencia jurídica del homicidio es la pena de prisión o la privación de libertad. Viene siendo, a diferencia o referencia a otras normas jurídicas que ya habrán visto en el primer año de la carrera. Aquí las normas establecen directamente un supuesto fáctico que es abstracto. ¿Por qué abstracto? Porque debe ser capaz de que se le asemejen las conductas específicas y no especificar. ¿Por qué? Porque no podemos tener un código penal que tenga todos y cada uno de los supuestos o describa todo y cada uno de los supuestos, por ejemplo, de homicidios que puedan existir. Entonces se denominan verbos rectores. El verbo es privar de la vida a otro, el que prive de la vida como elemento fundamental, y el que prive de la vida a otro tiene una sanción en el Código Penal de 7 a 21 años de privación de libertad. Si el homicidio es agravado por los supuestos de agravación, específicamente feminicidio, pasaría entonces de 25 a 50 años de privación de libertad como sanción. Todas las ¿sanciones son privativas de libertad? No, lo veremos en una de las clases. Hay sanciones privativas de libertad, hay suspensión condicional de la sanción, hay sanciones económicas y hay sanciones retributivas del daño o de la afectación, fundamentalmente. ¿Cómo se aplica en México la teoría? Se aplica a través de los principios y reglas establecidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Penal Federal, así como en los códigos, y también se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién establece los verbos rectores fundamentales, los derechos fundamentales que se protegen por el Código Penal? La Constitución. ¿Quién establece la manera abstracta en que son vulnerados estos derechos con su sanción? El Código Penal. Es lo que se conoce como la tipicidad delictiva. Siempre que vaya contra una norma general, es una conducta antijurídica. No todas las conductas antijurídicas llevan una sanción penal. Algunas llevan sanciones de corte administrativo, contravenciones, o otras simplemente una consecuencia de conflicto entre partes o litigio entre partes. Pero los bienes jurídicos que el Estado considera necesarios para proteger, que es la vida, la integridad corporal, el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la propiedad, los bienes, el patrimonio del Estado, la economía nacional, todos los delitos asociados a la corrupción, la integridad del sistema estatal, todos los delitos funcionariales, el medio ambiente, que es una de las últimas generaciones que se incorpora a la tipicidad del Código Penal. Todo lo que se establezca en el Código Penal como conducta típica, entonces significa que tiene una respuesta dentro del ordenamiento jurídico penal y por tanto su sanción siempre será por un tribunal penal. Los fundamentales o los pilares de esta norma es el principio de legalidad, establecido en México en la Constitución en el artículo número 14. Establece que los juicios de orden criminal quedan prohibidos imponer por simple analogía, aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada en la ley, exactamente aplicable al delito de que se trate. Esto significa que no hay delito sin ley, o lo que en latín se conoce nullio crimen sine lege. Nullio crimen sine lege. No hay delito sin ley. Si el delito se comete hoy, o la acción
que es considerado delito mañana, se comete hoy, entonces mañana, cuando entra en vigor la ley, no es delito. ¿Por qué? Porque la norma penal es irretroactiva, no puede ir hacia atrás, y mientras no esté en el Código Penal vigente, simplemente la acción que se está juzgando no es delito. Y lo otro es, no hay pena sin ley, no le pene sin el eje. La sanción a imponer debe ser también previamente establecida por la ley. Bien, tanto la consideración de delito como de la pena tiene que estar tipificada en el Código Penal de manera previa a la comisión del delito. Si no, no hay delito. Eso pasa con delitos que se incorporan en generaciones posteriores. Y volviendo al ejemplo anterior, hasta un determinado momento la muerte de una mujer era considerado un homicidio cuando era a manos de un hombre, y después de aprobada la reforma del feminicidio fue considerado como homicidio agravado. Pasó de tener una sanción de 7 a 25 a pasar a una sanción de 25 a 50. Todo el que se estaba juzgando, el que había cometido el delito antes de la entrada en vigor de la ley, tiene un marco penal de 7 a 21. Todo el que aplicó el delito después, el delito se cometió después de puesta en vigor la reforma, tiene un marco penal de 25 a 50 años. Viene siendo por ahí. Además, un elemento importante que, a diferencia de la norma civil, la norma administrativa, donde si hay un vacío legal o una laguna y solamente se establece lo que es la autoridad competente para resolver, pero no la forma de resolver, y queda al arbitrio del juez, este puede resolver por analogía de otras materias que tengan problemas afines. Aquí no es posible. Aquí, si el delito no está establecido en el código taxativamente, o sea, tal cual, con una interpretación además literal de la norma, no hay el espíritu del legislador o lo que el legislador quiso decir. No, la interpretación es taxativa de la norma. Entonces se puede aplicar. Si no, simplemente no tenemos delito. En el ámbito de validez de la norma, tiene una validez espacial, temporal y personal, o sea, significa que se aplique en un determinado momento, en un determinado espacio y a determinada persona. ¿Qué significa eso? Hay homicidio en México, en Guatemala, en Cuba y en Estados Unidos, pero independiente de donde usted cometa el delito, será sancionado por el Código Penal que rija en ese lugar en específico. ¿Hay excepciones? Por supuesto. La ley mexicana se aplica a todo el territorio nacional mexicano, aguas territoriales, buques y aeronaves bajo bandera mexicana, y también a todos los ciudadanos mexicanos allá donde estén. Que puede haber cometido un delito, no sé, en Bangladesh, puede ser solicitado para ser juzgado aquí bajo las leyes mexicanas. No significa que va a ser liberado, sino juzgado bajo estas leyes con una investigación que se establezca desde otro lugar, porque es capaz de llevar a todos los ciudadanos. Cometa el delito en el lugar donde lo cometa y haya acuerdos o no entre las partes. Personal, por supuesto, tiene que ser la persona que sea imputada. No es que la persona se dio a la fuga, pues vamos a buscar a su familia para reprenderlo, o un hermano. No. O es la persona o no es nadie. El tipo de pena, la aplicación de la norma se materializa en el tipo penal descrita. Es normalmente quien le busca el tema de la sanción es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el representante del Estado, o quien ostenta el derecho de castigar del ius puniendi, quien representa al Estado en el juicio oral, imponiendo lo que se conoce como una sanción o exponiendo la lesión cometida al bien jurídico que se encuentra protegido, y el encargado de romper el estatus de inocencia que tiene toda persona o que acompaña a toda persona en todo momento. Por eso se dice que una persona es inocente ante la ley hasta que se muestre su culpabilidad frente a un tribunal contra cuya sentencia ya no quepa recurso, o sea una resolución judicial firme. Hasta ese momento usted es inocente. ¿Quién es el encargado de demostrar su culpabilidad? El Ministerio Público. ¿Es el Ministerio Público lo mismo que el tribunal si ambos pertenecen al Estado? No. Ambos pertenecen al Estado, pero son poderes diferentes. El Ministerio Público representa al Ejecutivo del Estado, y el Poder Judicial es, como establece la tripartición de poderes y la teoría de Montesquieu, es un Estado, es una
parte diferente en el cual tiene su propia independencia junto con el legislativo y el ejecutivo. Y su función dentro del organigrama político es la de impartir justicia, simplemente. Entonces, con esto establecemos lo que viene siendo la teoría de la norma penal.